Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Fachosos Podcast. Mi nombre es Alberto Enrique y no es Luigi. Es José Tambor Beats, un invitado especial en el episodio de hoy porque, bueno, mi partner host de este podcast está con unos compromisos de viaje que seguro vamos a estar viendo algunos videos por ahí de él en las redes. Y nada, ese es también su chamba, pero tenemos otro compromiso y me dijo, bueno, dale plomo, vamos a resolver y todo bien. Todo fino, ¿no? Y agradecido por la invitación. Y bueno, siempre se resuelve y bueno, un espacio para tener un nuevo invitado también. Claro, y Primer invitado, ¿verdad? Es el primer invitado. Un honor ser el primer invitado de su podcast y bueno, deseándole muchos éxitos. Ya ni sé cuál episodio es, pero estamos aquí con el compromiso de siempre para nuestra comunidad en YouTube, que nos siguen, que siempre están pendientes. Esto es un estreno para que estén también pendientes de suscribirse, darle like. Estamos ahorita también probando TikTok, porque bueno, es la plataforma de hoy en día, ¿verdad? Sí, buenísimo. Ya de unos meses para acá, o no sé si hace un año, no sé, pero yo me estoy enterando hace poco que la gran ventaja que tiene TikTok es la monetización. Y no es tan complicado monetizar como otras plataformas. Me parece que es súper sencillo. De hecho, yo comencé a hacer live de TikTok porque un día estaba donde el pana cool, en la tienda de él, ahí iba en internet y eso, entonces llegué y dije, bueno, voy a aprender el live aquí a explicar, porque íbamos a hacer una exposición de carteles. Bueno, ese fue el día antes la rueda de prensa. de la rueda de prensa. Okay. Entonces, bueno, para que quienes están viendo este episodio y no conozcan a José, él es productor musical, diseñador y hace unas cosas muy locas con sus beats. Yo he utilizado para algunos videos algunas de sus sonidos. Incluso también estuve en la colaboración de un documental que hicimos aquí en Valera, en Inotú. Y nada, o sea, tienen que ver el nivel de producción que tiene este pana, que ya lleva rato y estás en el top. sí, en el top 8 yo practico también. Bueno, sí, comencé con el beatmaking, que para comenzar a hacer beats, actualmente hasta con el teléfono se puede hacer, con la compu. Comencé con la compu, pero siempre tuve esa inquietud como que quiero ir un poco más allá. Entonces estaba entre ser DJ, que es como lo más tradicional también, Sí. y lo más conocido, y estaba una rama bien interesante que es como una mezcla entre las dos cosas, Okay. entre más o menos lo que es un DJ por un show en vivo y el beatmaking, que es hacer las pistas en vivo. Entonces se llama finger drumming. Ese nombre se lo pusieron hace poco, creo. Es una disciplina relativamente nueva, quizás comenzaría a finales de los 90, puede ser. Sí. Entonces yo cuando encontré eso dije, no, yo tengo que hacer esto porque quiero ir más allá. Y bueno, de todo ese recorrido, lo que tú comentas ahorita, el año pasado me inscribí en una competencia que se considera que es el Campeonato Mundial de Finger Drumming, Sí, yo vi. que es en Berlín, Alemania. ¿Y qué tal esa gente allá que supuestamente deberían de tener más cultura? ¿Cómo es el nivel? Bueno, envié la audición y bueno, me convocaron, tienes que llegarte aquí, uno paga una inscripción y fui a tocar, a presentarme, pues a competir y Sí. eso, y no, un nivel, pero sobre todo lo curioso con respecto a esa pregunta es que alemanes como tal, había uno solo compitiendo, alemán. Claro, la gran mayoría de europeos, de un pana de Eslovaquia, me sorprendió. O sea, me sorprendió no, sino que nunca había tratado a alguien o no me había relacionado con alguien de Eslovaquia. Y de esa gente fría que, bueno, el europeo como que siempre tiene esa vibra, ¿verdad? Y tú que eres del Caribe, ¿cómo fue esa recepción? Bueno, evidentemente, en líneas generales, o sea, yo me fui un poco también con ese prejuicio de, no, los europeos son esto, son aquello, pero uno no comprende todo hasta que no lo vive. Exacto. Entonces, evidentemente a nivel social en general, la sociedad en general, Sí. se puede sentir así, como tú dices, fría, o sea, por cómo es el comportamiento social, o sea, es súper callado, todo tranquilo, nadie habla más duro de lo normal, o sea, no... Como es la vida tranquila ya. Todo está organizado, hasta aburrida. por lo menos enfrente de una calle, de una... O
sea, las casas no están en un paso principal como es aquí. Sí. Y se escuchan las motos, los carros, las corrientes. No, todo está bien organizado porque la gente viva Claro. tranquilo, pues. Pero los panas, los que estaban participando, una cosa que me llama la atención, que había mucha gente adulta, pues. Chamos como tal, habían, pero la mayoría estaba porque el festival se prestó para darle oportunidad a chamos. Pero ellos, los chamos lo que hacían era cantar. Que si trap, género drill, los géneros que están ahorita Tendencia. haciendo los chamos. Pero los participantes o los que iban para la competencia de finger drumming o la competencia de DJ eran, la mayoría, el menor tendría 25, 28 años, de resto era puros adultos y habían señores de 40 años escrachando, 45 años escrachando, y eso me sorprendió mucho. Super hip hop. Y la gente muy calidad, o sea, los del entorno del beatmaking, claro, y eso, no son así como uno de espontáneo, como tú dices, caribeño y eso, pero al rato, después de uno estar compartiendo y eso, sí se socializa un poquito más y agarra un poco de confianza. Ahora, José, en que estamos hablando así de los viajes, de otro continente, de la música, del arte, ¿tú te has preguntado alguna vez si pudieras viajar en el tiempo, qué otra cosa arreglarías o si hay posibilidades? A mí ese tema en particular me parece un poco complicado y a ciencia cierta no te sabría decir si hay posibilidades, si no, o sea, sinceramente pero no. Tú tienes el poder, pero lo puedes hacer. Pero yo siento que a mí lo que más me llama la atención de ese tema en particular es que yo creo que yo soy como un viajero del tiempo también, o que controlo de repente el tiempo, la actividad que yo hago, porque a mí me gusta, la base de la actividad que yo hago es el sampling, es traer música del pasado al futuro, claro, samplear, escarbar en discos. Entonces, con relación a eso, bueno, esa es una de las posibilidades de viajar en el tiempo claro, y de yo poder ahorita imaginarme haciéndolo ya metiendo en una película, ¿qué pudiese hacer? De repente dar la oportunidad, o ya conociendo qué es lo que está pasando actualmente, por lo menos en mi área, en lo que yo me desarrollo, como que formar una estructura sólida en la industria musical de aquí, de los Andes principalmente, y dejar esa estructura sólida y de advertir a la gente, vamos a trabajar bien en esto, claro, porque en un futuro van a haber pocas posibilidades para los músicos y los artistas. Ahora, el riesgo, como hemos visto en muchas películas de ficción, que pasa que cuando mueven una pieza en el pasado, pues cambia después toda la estructura narrativa del presente y el futuro. Entonces eso también da como miedo, ¿no? ¿Qué podrías hacer tú como para después? Imagínate que termines siendo, no sé, colector. No tendría, yo sí, personalmente no tendría ningún problema. ¿Pondrías la mejor salsa baúl? ¿Te la vacilarías, sí, cobrando? Sí, no tendría ningún problema, pero o sea, ya llevando ese tema a lo que pienso de verdad, a mí me gusta mucho porque yo siento que yo cuando comencé a madurar un poco en mi forma de pensar, yo antes sufría mucho lo que actualmente está la gente lo mantiene ahorita, lo habla mucho, que es como la ansiedad. Claro. Y parte de esa ansiedad es miedo al futuro. Sí. Es miedo a lo que va a pasar. Entonces yo vivía como con esa incertidumbre, por decirlo de alguna manera. O también la depresión es muchos recuerdos del pasado, mucho pensar qué hubiese hecho yo en el pasado para mejorar y todo eso. Sí. Entonces, cae como en ese hueco. Entonces, yo he escuchado muchas frases de un tiempo para acá que me han ayudado mucho, muchas enseñanzas, muchos aprendizajes, de que hay uno puntual que lo he escuchado mucho, mi papá lo repite, un maestro que tenemos lo repite, ahí en videos que veo por ahí lo repite, es que el pasado ya no se puede hacer nada. Sí. Ya lo que pasó, ya pasó. No se puede hacer nada. Y el futuro es incierto. Entonces, ¿qué te invita a eso? A vivir el presente plenamente.
Entonces podrías decir que por las circunstancias que has tenido en la vida, lo que has logrado, lo que has hecho es porque has vivido el presente. Yo creo que sí. Siempre has querido hacer las cosas en el presente. Yo creo que sí. Y de hecho, quizá yo me he tardado un poco. Un panita me lo decía. Un panita que tiene, creo que 17 años, está empezando y ya tiene un crecimiento en TikTok, tiene una pequeña comunidad que lo apoyan y eso se siente fino y eso. Entonces Claro. me trató de comentar eso. Como de que yo me he tardado un poco en darme a conocer de cierta forma. Y yo me puse a reflexionar eso y yo digo, pero es que el tiempo que me estoy tardando es el tiempo que necesito, ¿sabes? Y antes no lo hacía porque no vivía el presente. Quizás yo pensaba eso, tengo que pegar, tengo que sonar, porque todo el mundo cuando está empezando, o por lo menos para no hablar en general, yo cuando empecé también pensé en un tiempo pensé en pegar, un tiempo pensé en hacer algo que llegara a más gente, un tiempo pensé en hacerlo más por mí, por disfrutarlo, hasta que llegué en ese punto en el que estamos hablando, que tú dices de vivir el presente y de disfrutar el ahora y arriesgar. Y son las oportunidades, ¿no? Que te da también como que la vida, te arroja eso que tú tienes que como que tomar la decisión y no pensarlo mucho tampoco, ¿verdad? Porque a la hora del té estamos puestos para eso. Por ejemplo, pasa que mientras conseguimos esa inspiración para hacer lo que nos gusta, pues hacemos otras cosas. ¿Qué te gustaría haber hecho a ti si no hubieras sido, por ejemplo, productor musical o diseñador? ¿Qué otra cosa hubieras hecho? Ahora pensando, yo tengo todavía, y quedó por ahí pendiente como en stand-by, ya la logré hacer, pero me hubiese gustado como que mantenerla en el tiempo y que hubiese crecido un poquito más ese proyecto, una marca de ropa. Claro. Me hubiese gustado desarrollar mejor esa marca de ropa, pero bueno, eso está ahí en stand-by, las ideas están ahí. Si la idea vuelve a retomar y veo factible y me vuelve a inspirar, porque quizás ese fue un momento de inspiración también, y la inspiración baja un poco, y en ese momento yo dije, bueno, voy a arriesgar todo es por la música, porque es lo que es como una necesidad, se ha convertido como una necesidad, es lo que me alimenta en cierto sentido. Uno también a veces tiene como otros gusticos, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú eres un profesional en algo, pero también te gusta probar algunas otras cosas. Por ejemplo, en mi caso, el periodismo es multimedia. El periodismo hoy en día es estar en esto, en las redes sociales, hacer cualquier tipo de cosas, editar, tomar fotografías. Y yo pues en un momento pensé ser fotógrafo netamente, pero las plataformas te dan como que esas herramientas para explotar otros conocimientos y otras cosas que tú puedes desarrollar aún mejor. Y estamos en ese proceso, porque pienso yo, ¿no? Tú a lo largo del tiempo has visto que pega, que no pega, entonces uno va como que probando, ¿no? Claro. Y bueno, para salir un poco de la zona de confort también, o sea, ¿qué me gustaría haber hecho o qué me gustaría de repente hacer en un futuro? Con relación a algo fuera del arte, de repente me gustaría ser como adiestrador canino, porque le he tomado un amor a los perros, que desde pequeño yo he tenido perros, pero desde que mi hermana trajo unas perritas, que es la mamá y la tía de mi perro, y los primeros 2 años yo normal con ella, ni le daba de comer, pero yo vi una amiga que ella tenía una perrita que eso parecía un Pokémon, parecía Pikachu, como un avatar, ¿sabes? Para donde ella iba lo perseguía, y a mí me impresionó eso. Yo dije, ¿cómo se podrá lograr eso un ser humano, poder lograr esa conexión con un animal? Me impactó, ¿sabes? Entonces yo empecé a practicar con las perras de mi hermano, empecé a dar comidita, dar amor, no, y esas no se me separaban del lado, y una de ellas parió ahí en mi casa, y de ahí viene mi perrito, y no, con él he aprendido demasiado, es un aprendizaje enorme, un amor incondicional, una responsabilidad grandísima. Que es lo que tú también me dijiste ahora, por ejemplo, cuando llegamos, hay un lobo blanco hermoso, pero inmenso, que me llegó y me dio por aquí, náguara.
Entonces José me dice que ese lo tuvo su hermano todo el tiempo y como que no tuvo como que esa O educación. sea, algunos no le supieron poner algunos límites Exacto. a ese en particular. Es importante. Y también hay que entender también que de diferentes razas hay que saber cómo tratarlas y eso, y por eso me ha interesado ese mundo también, porque lo he puesto en práctica con los perros los de mi hermana, las de mi hermana, mi perro, y me parece muy interesante. Por ahí ese yo mundo. vi y que César Millán de verdad maltrataba a los perros. Así como que escuché también. El detrás de cámara de ese programa y que... Aunque si supiera que hay unos tipos de entrenadores que no lo veo como un maltrato como tal, pero sí le hacen como imposiciones así fuertes a los perros, Sí. que hay personas sensibles que pueden decir que lo está maltratando. Pero entre ellos, yo me empecé también, una de las cosas que descubrí en ese mundo de estar viendo cómo se adiestra un perro y eso, que entre ellos mismos, cuando hay un perro grande, por lo menos como lo hay en mi casa, que es el papá, claro. y está el hijo, entre machos, Sí. cuando es entre hembras también puede ser parecido, el padre corrige al macho, al hijo, y lo corrige, claro, hay extremos que lo vaya a maltratar, pero ellos no han llegado a un maltrato así feo, de que sea un roto y eso como ha pasado, Sí. sino que el padre, a pesar de su carácter y su conducta que por lo menos le salta a uno, así que eso no debería ser. Claro. Pero sin embargo, si ves, el mío también te saltó y te ladró, pero como te vio conmigo, me estaba como protegiendo y después entendió, ¿sabes? Sí. Hay que como que leer eso. Ellos saben. Entonces, el Entienden papá todo. se le pone como que imponiéndolo así, lo empuja. Ajá. Lo empuja, más no lo muerde. O le muestra nada más los dientes y como advirtiéndole, pero de que se maltraten entre ellos, así que Sí. se hagan daño como tales, a veces que se muerden ya cuando se sobresaltan, pero normalmente es algo como de advertencia de jerarquía. Y bueno, hubo un video que se hizo viral hace como una semana de una manada grandísima como de un refugio, y que unos perros grandísimos, entonces estaban peleando y eso, y llegó uno más o menos mediano como el mío, más o menos un poquito Sí. más grande, y calmadito llegó y se les acercó a todos, y todos se pusieron sumisos con él y no tuvo necesidad de hacer. Entonces eso está interesante también, ver cómo un perro también con calma puede... Claro. Es que bueno, todo está en saber hacer esas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que como que nacen con ese don, ¿verdad? De querer estar con un animal y tener esa conexión tan profunda. Porque, bueno, hay personas que se dedican a eso, netamente. Yo conocí a una persona que es abogada y también se dedica a eso. Está trabajando en los tribunales y a veces le salen trabajos muchos de ir, no sé, a Betijoque, a Escuque, a Valera, a aprender los modales como que al perro, educarlo, enseñarlo, Sí, todas eso esas es toda cosas, una sin ciencia periódico y también. sin pegarle. O sea, es difícil. Bueno, yo al mío nunca le pegué ni con periódico ni nada, y él me hace caso. Por eso mismo, porque ahorita también está la ventaja que hay mucha información, entonces los Exacto. algoritmos, cuando uno ve dos videos parecidos y se tarda, te salen todos los videos de eso y aprendes, y ahí puedes comparar, este habla de esto, este habla de esto, voy a practicar esto, voy a Y practicar que todas las lo otro. personalidades también de los perros es distintas, ¿no? O sea, Sí, hay otros que son total, más juguetones, otros son más Total, agresivos. según la raza, según también... Son seres vivos, Sí. individuales, y de repente sienten también. Los perros, yo desde mi punto de vista y mucha gente cercana a mí me han hecho entender que los perros tienen Sí. sentimientos. Claro. Ahora, los perros, de verdad, ¿tendrán esa vida corta o seguirá esa alma traspasándose a otro perro? ¿Tú qué piensas de eso? No, lo que yo pienso de eso me vino a la mente como lo de la película Coco. ¿Tú viste esa Sí, película? claro. O sea, que se convierten así como los alebrijes, que se llaman. Sí. Y yo siento que son como ángeles. De repente puede ser que sí. Yo siento, o sea, yo no me considero ser dueño de una verdad o de la verdad. Y no creo firmemente en la reencarnación, pero tampoco dudo que exista, tampoco la niego. Coco es una referencia a ver qué pasa después de la muerte. Tampoco ¿no? la niego, entonces no sabría, y no te puedo decir algo, no, yo creo que después de la muerte va a pasar esto, porque no, o sea, no tengo como que esa preocupación Sí. o esa inquietud
en esta etapa de la vida que estoy, ¿sabes? Claro. No tengo No, esa no es inquietud. una pregunta que te hagas ahorita. José, te iba a preguntar también el tema de la reencarnación. A veces yo tengo la teoría de que, bueno, ha pasado de un abuelo, un tatarabuelo que fallece, y justamente a los días, a la semana, nace alguien de la familia. No sé si es pura coincidencia o si en realidad nuestras almas pasan a otros planos o si tienen otra misión en el mundo, qué sé yo. Yo me leí un libro que habla sobre las puertas de la percepción. Fue un ensayo que hicieron sobre cómo estos psicotrópicos, lisérgicos, incluso la ayahuasca o la meditación con ejercicio de respiración pueden llevarte a otro plano astral, como que dice el tercer ojo. Bueno, ¿sí crees que eso es posible? Y dice llegar a otro plano. Sí, y por Desde ejemplo, aquí. tu alma traspasarla a otro ser o bueno, estábamos hablando de los perros. Tal vez los perros vivan esa etapa, ¿no? Pero en nosotros los humanos. Sí, yo también he leído y he visto videos con relación a eso, o a que somos almas que venimos a aprender cosas aquí. Y hay una creencia de la India o de Nepal de que hasta que nosotros no aprendamos lo que venimos a aprender en la tierra, nuestra alma no descansa en otro plano, ¿sabes? Sí. Entonces, eso explica que estemos nosotros aquí todavía aprendiendo, que ya cuando aprendamos lo que veníamos a dejar aquí en la tierra, pues pasamos a otro nivel, y eso lo relaciona por lo menos con lo que se le llaman los avatares, las avataras también creo que, Sí. o avatar, por lo menos lo que fue Buda, lo que fue Cristo, lo que fue Mahoma, no conozco muchos personajes de Quizás ellos vinieron en la historia. y quizás no han vuelto por eso, porque ya cumplieron su misión aquí en la tierra, y puede ser que ya están en el plano que deberían estar. Y Puede ser. con relación a eso también he conocido un poco lo del Cristo. Desde mi punto de vista, desde lo que yo entiendo y he investigado, es que Cristo no es un nombre, una sola persona. Cristo es un estado mental que cualquier ser humano puede conseguir. Por eso existen las doctrinas, las religiones, los caminos. Y para siempre, la mayoría, si hayan miles de religiones, miles de doctrinas, Sí. miles de corrientes de pensamiento, yo siento que todas convergen en una sola cosa, que es como que buscar la manera de uno trascender Claro. y de crecer como ser humano, y desde el punto de vista personal y espiritual. Hay una película muy polémica que fue el director Martin Scorsese sobre la Pasión de Cristo. Es como de la época de los 80, algo así. Habla de que Jesús pues era el profeta que venía, el Mesías Salvador de Dios, pero cuando tuvo pues en su poder la decisión de ser crucificado o no, él decidió no, y él decidió vivir. Y entonces hay una teoría de que se fue con María de Magdalena, tuvo una familia, hijos, y hay descendencia de eso. Entonces, bueno, los debates hay muchos, y esas son controversias de religiones, de creencias, porque tuvieron muchas escrituras de hace muchos años y no sabemos en realidad la certeza de qué fue lo que pasó, si hay una verdad absoluta o relativa, no sé. Pero para eso estamos, ¿no? Para conversar, y también como para que la gente entienda de que pues estamos en este mundo y al otro día no. Entonces es bueno como que tener esos conocimientos claros. El ejemplo más claro fue el mexicano Jacobo Grinberg. Sí. Eso es una locura. Sí, yo, gracias al hermano, obviamente, estuve como escuchando, y a veces me salen cosas de él súper interesantes, todo lo que él hace, lo que hacía, pues, y que haya desaparecido así de repente, y así hay muchas,
Bueno, en estos días yo hablaba con unos amigos que hay un pana que tiene su página de TikTok donde habla de eso, de crecimiento personal, de cómo sanar emociones. Ok. Y comento esto porque este tipo de temas y el tema que estamos conversando ahorita, muy poca gente lo habla o incomoda. Sí, puede ser. Incomoda y hay gente que tampoco se atreve porque le da miedo, le da O no lo ve como incertidumbre. necesario. Es una información que como que no es relevante para su vida. Y yo pienso que es todo lo contrario, porque si Sí. vemos, y yo creo que Jacobo, yo no sé muchas cosas de Jacobo Greenberg, pero sé quién es, más o menos sé su Si legado, viste Matrix, su legado. Y una de las cosas importantes con relación a eso es que las emociones, los pensamientos, cuando no los expresamos y son negativos, se convierten en enfermedad. Y desde mi punto de vista y lo que yo busco últimamente, hoy conversaba eso también con una amiga, lo que yo busco es estar saludable. Quizá en este plano material hay muchas cosas que todavía no he conseguido, pero en esta etapa que estoy actual de mi vida, lo que más agradezco es la salud que tengo, porque eso me permite ser más productivo. claro, y yo creo que y también investigar más cosas, si estar tú animado. agradeces eso, te va a ir bien. Porque estás Así será. agradeciendo que estás bien, que te sientes saludable y es lo primordial. Entonces, bueno, ese pana hablábamos y él habla de eso en los live y eso. Entonces, yo entré en live y comenzamos a hablar y quedamos el tema, no, que a nosotros como hablamos de esto nos consideran locos. Sí. Y es verdad. Entonces, Es verdad. a Cristo lo mataron seguro porque lo consideraban loco. O lo consideraron. También está el caso de Osho, que después salió un documental y que explicando que él era un tipo, hizo maldades, hizo estafas, cosas así. Sí. O sea, los grandes personajes así, cancerberos. O sea, gente que ha venido a despertar la conciencia, de cierta forma, Sí. lo recuerdo por eso, y que comienza a hablar de eso y Incomoda. entonces incomoda. Y sobre todo está la teoría de que los poderosos Las grandes élites también. y entonces cuando las grandes élites ya se dan cuenta, y yo con el caso de Cancerbero me pasa algo muy particular, porque yo cuando él salió, o sea, cuando empecé a escuchar Cancerbero, Sí. yo tenía como 16 años. ¿Cuál fue la primera canción que escuchaste de Canserbero? El disco Índigo. Índigo, ahí estaba famosa Isidel, Cuando vayas conmigo, o sea, fue como su primer éxito. Y ese disco es de Supa y él. Entonces, que recuerdo ahorita que está en ese disco. ¿Por qué escuché ese disco? Porque vinieron los MS del graffiti, del hip hop. Claro, claro. La primera vez que vinieron a Valera. En Carvajal creo que fue, sí. ¿no? El evento. Y vino Givek, que es el productor del Techo, vino Gary y vino La Saga. Y anduvimos pintando con los MS, yo cuando eso pintaba, y Givek ahí acompañándonos. ¿Se puede decir tu acá aquí? Nah. Y Givek acompañándonos, sí, porque eso ya es un código de graffiti. No. Hay unos que lo dicen y no lo tienen rollo, pero a mí no me gustaría. Es mejor como para que investiguen y para Sí. generar ese. ¿Cuál será el Tambores acá del tambor? Tambor era grafitero, vamos a investigar. Eso está fino. Si por ahí por los comentarios hay alguien que se lo sabe y se puede llegar ahí. Hay un Flickr que tengo y puede comentar ahí el Flickr y compartirlo, y luego sería fino. Hay muchos tags. Yo no sé si todavía quedarán. Sí, ayer vi uno por aquí por mi casa. Para los que no Tag. sepan, estamos en Flor de Patria, municipio Pampán, estado Trujillo. Entonces, bueno, busquen por ahí algunos tags, algunas bombas, piezas. Entonces Givek, el productor de ellos, traía 2 discos que acaban de salir. Eso fue en 2009, creo, o 2010 más tardar. Traía el de Índigo de Supa y Can y El Retorno de la Saga. Entonces yo escuché El Retorno de la Saga y Clásico. porque lo vi ahí en vivo, y Gangsta Rap con un toque así como de conciencia, bien fino, pero ya yo estaba acostumbrado a escuchar Gangsta Rap.
Y ¿Cuántos discos llevaba ahí la saga? Porque tiene un yo creo que verguero. ese era como el noveno, imagínate. Naguará. En el 2009 ya era el noveno. La saga tiene muchos. Entonces, cuando escucho Índigo, ya yo había escuchado Séptima Raza, Rap Consciente, digo, estas canciones son de conciencia, pero con un sonido como callejero, como urbano, es una mezcla única, dije yo. Sí. Y eso me animó, dije, yo estaba intentando hacer beats y dije, no, yo puedo hacer esta música, porque no hablan de malandreo, yo no soy malandro, pero hablan de cosas que nos Nuestro entorno. de nuestro entorno, cosas para pensar y para mejorar, Conscientes. y un sonido así urbano que yo andaba en la calle Sí. pintando y broma, entonces está como ese equilibrio. Entonces ahí fue la primera vez y tengo ese disco original, me lo vendió así de mano a mano con Giver, esos dos discos fueron mis primeros discos y eso cambió, una de las tantas cosas que ha cambiado mi vida. Claro. Es que, bueno, pasan cosas a lo largo de la vida que son como pequeños momentos que hacen que tu mente se abra y quieras hacerlo, pues. De alguna manera increíble, como pasan, ¿no? Las cosas. Y también ese disco recuerdo que tenía ese estilo que tú en la actualidad lo haces mucho, que es buscar música vieja y meterla ahí en ese beat, en esa producción. Que utilizó casi que siempre Canserbero como referencia, canciones de rock, baladas, Boleros. boleros. Cuando vaya conmigo es de Armando Manzanero ese sample. Y eso también me motivó mucho y digo, bueno, puedo sonar distinto a lo que, porque era sample y esa forma de, yo lo pudiese definir ahorita como medio hardcore, esa forma como estridente ese sonido que tenían en esa época. Sí. Después fue evolucionando y eso. Canserbero sí se mantuvo más en el hardcore. Ya Supa fue experimentando más otro sonido y eso es otra influencia que yo he tenido así musical, porque a pesar de que él se ha mantenido dentro del hip hop, ha recorrido casi todas las vertientes del hip hop, todos los ritmos, todos los sonidos. Y las piezas audiovisuales eso es otro que... lo tiene ya eso definido. Bueno, es que yo tengo entendido, no sé si es oficialmente diseñador gráfico, porque yo he escuchado en podcast y eso que, de hecho, Acapela lo dijo, que él estudió con Canserbero y creo que ellos estudiaron juntos, fue informática. Y no sé si después estudió diseño gráfico, pero él tiene conocimientos de diseño, por eso debe ser también eso. Él De también hecho, es de CMS. sí, Sí. él también hacía graffiti y de hecho, y una vez me emocioné mucho porque en Maracay hay un maestro del diseño gráfico y de la tipografía venezolana que se llama John Moore, Ok. es caraqueño, y él estaba dictando unos talleres en Maracay. Y yo vi una vez, yo fui a uno, pero no recuerdo bien, pues yo vi una vez una publicación de Lil Supa que estuvo en uno también. Yo dije, verga, de repente me lo consigo Puede ahí ser. en ese taller. Entonces es otra de las cosas sí que he visto referencias de él con el diseño, que hizo ese taller de tipografía con John Moore y yo también hice ese taller. Y eso es una pasión que yo he tenido también por la tipografía, por las letras. Bueno, eso viene seguramente del graffiti. Claro. Y O sea también que es otra de mis podrías pasiones. decir que parte de los elementos del hip hop has cubierto algunas partes. ¿Qué te falta? ¿El breakdance o también le Breakdance. metiste? No, me gustaría, no lo hice formalmente. Recuerdo algunas cosas en el liceo que nos poníamos con Gastón, otro panita, y creo que hicimos una vez un baile de una materia castellano que había que hacer una obra, hicimos un baile así como hip hop y eso, pero concretamente no he bailado break así, ni me sé. Puedo seguir un paso, lo veo y lo puedo seguir así. Ahora, ¿vale? Tambor, todas estas influencias musicales que has tenido a lo largo de la vida han pasado ¿por qué? Por cosas personales, por cosas familiares, por encuentros casuales. ¿De dónde buscas, Tambor, la música para crear y tener la musa activa? Bueno, en un principio, el principio, y siempre que tengo la oportunidad lo digo, y yo creo que lo conversamos el día del San Benito, del baile del San Benito, es ese evento en particular. Por eso me quedé, y porque desde que tengo uso de razón, el segundo sábado de enero, no sé si a veces el tercero, el baile del San Benito, el tambor, Claro. el ritmo del tambor, ahí seguramente nació todo. Ya después en mi niñez,
y preadolescencia, recuerdo que mi papá, él siempre escuchó música diferente. Y a veces en el entorno generaba hasta conflictos. Sí. Porque no la clásica de Vicente Fernández. todo el mundo Vicente Fernández, vallenato, salsa, merengue, sí. en esa época. Todavía no existía el reggaetón, que vino a monopolizar todo. Entonces mi papá escuchaba ópera, jazz, música tradicional, mucha música tradicional, influencia de un tío que él apreciaba mucho. Entonces, bueno, yo creo que ahí también nació fue la segunda inquietud de, claro, yo quiero ser como mi referencia, ser diferente. Y de ahí, cuando yo comienzo ya a producir, yo en ese momento escuchaba casi de todo, o todo lo que sonaba, pero siempre me llamaba la atención la música relacionada con el skate, porque cuando yo estaba en 5º grado por ahí, okay, vino un boom aquí, lo que es ahorita ser artista de trap o ser artista urbano, como el boom en esa época era el skate, el que era skate era ¿y qué escuchabas? el líder. Entonces yo ahí no escuchaba lo que, no era coleccionista ni nada, ni yo decía, no voy a escuchar esto, sino que lo que me llegaba, pam. Pero siempre tuve la inquietud de escuchar, de empezar yo a buscar okay, música relacionada con el skate. En este caso era el punk y el rap. Pero me pasa algo en particular, que yo pensaba que el punk era rap, se llamaba rap, y el rap se llamaba punk. O sea, que el sonido tenía el nombre del punk, el sonido del rap, como que mezclé eso, y esa es una anécdota que tengo ahí. Entonces, de ahí yo creo que... De ahí después lo diferenciaste. Sí, ¿no? y ahí nació, y supe diferenciar, y dije, no, me gusta más el rap, y empecé de ahí a escuchar rap, y hubo un momento que yo escuchaba puro rap, hasta que ya en la adolescencia, las rumbas, la broma, de ahí fue el boom del reggaetón. Cuando escucho rap y reggaetón, porque el reggaetón ahí se manejan un ecosistema parecido, y en las fiestas uno no iba a bailar rap, o por lo menos aquí nunca en las fiestas ponían rap, entonces, y habían reggaetoneros. Hay reggaetoneros que rapean. Tego Calderón, Daddy Yankee, Nicky Jam rapean, comenzaron rapeando. Y habían discos por lo menos de Héctor el Father, donde 5 canciones eran reggaetón y 3 eran rap. El comienzo del reggaetón fue el rap. Y el rap... DJ Playero, ¿cómo es que se llamaba este? Ajá, DJ Playero. Y el rap se puede bailar. Es que eso está bien interesante, ese tema, porque no sabremos definir, o sea, hay que saber definir qué es rap, si es rap como género, porque al final el rap tiene muchos subgéneros. Sí. Tiene el drill, que ya es parte como del rap, como del hip hop, tiene o sea, están en ese ecosistema del trap, otro ritmo. El hardcore. Y al principio el rap era como el funk o la música disco. Sí. Era como la música disco y eso se bailaba. Y de ahí viene el break. Y actualmente hay ciertos ritmos que se pueden bailar y hay ciertos ritmos que simplemente como para escucharlo. Por lo menos el boom bap. O sea, no tendrá sus pasos como tal, pero siempre hay un movimiento, alzando la mano, moviendo el cuello. Sí. Algo que siempre tiene que tener un movimiento. Deriva del reggaetón, es increíble como siempre va a haber partes de esa canción que van a una parte rapera. Siempre hay un pedacito que le tiene que meter así, porque creo que es como que la raíz, podría decirse, de todo. Sí. Yo creo que muchos reggaetoneros comenzaron escuchando rap. Y es una de las raíces. De hecho, Vico sí es considerado como un eslabón ahí fundamental entre ambas culturas, o entre ambos géneros, entre ambos estilos. Sí, entonces, como que sería interesante investigar más sobre él, que ahí es donde quizás se pueden encontrar todas esas respuestas. Bueno, José, gracias de verdad por tu tiempo y por aceptar la invitación a Fachosos Podcast. Y nada, esta es la oportunidad también de que se suscriban, comenten, y que para la próxima a lo mejor está Luigi, tal vez sí, tal vez no, pero nada, gracias, bro. No, gracias, hermano, gracias por la invitación, y bueno, en otra oportunidad que me ha encantado si me vuelves a invitar. Listo, nos vemos.